Bienvenidos a Dimensión 593. Y llega diciembre, y con diciembre llega Santa Claus, y con Santa Claus llega de vuelta a Dimensión 593. Dimensionados, ¿cómo están ustedes? Qué gusto volver a estar aquí junto a ustedes en este canal, en este podcast que está de vuelta en su tercera temporada. Y como estamos de nuevo, estamos reinventando su podcast favorito, estamos reinventando el canal, pues también estamos en compañía de nuevos amigos y quiero presentarles a ustedes a quien de ahora en adelante será nuestro coanfitrión, un gran coleccionista, comunicador, multilingüista, profesor de idiomas, coleccionista y un gran lector de cómics, y sobre todo un gran investigador en temas paranormales, de conspiraciones y demás. Con ustedes, un gran amigo de la casa, un gran amigo personal. Les quiero presentar a William el Chino Yuxán. ¿Qué dice, Willy? ¿Cómo vas? Muy buenas noches. Un saludo gigante, estimadísimo Quique, y un saludo gigante también a todos quienes son seguidores de este podcast que tú lo has iniciado hace ya bastante tiempo. Esta es la tercera temporada, ¿verdad? La tercera temporada. La tercera temporada. La tercera temporada de Dimensión. Fácil iniciar, lo duro es mantenerse, pero yo sé que lo has hecho sumamente bien por los temas que abordas acá. Son temas de mi total interés, te agradezco mucho por esa presentación. Yo feliz de estar aquí en tu compañía y de poder compartir todos estos temas de conspiraciones, lo paranormal, todo lo que no podemos comprender. Eso se va a discutir aquí justamente en Dimensión 593. Te agradezco muchísimo por esta invitación, gustosísimo de estar con toda la gente y de en adelante de poder debatir y compartir todos estos temas contigo y con todos quienes siguen este podcast. Bueno, y como siempre, recordándolos, nosotros estamos ansiosos de conocer no solamente qué temas quieren que los tratemos desde la investigación de Dimensión, sino también conocer sus historias. Así que recuerden escribirnos a dimensión593.es@gmail.com. Recuerden el correo que no ha cambiado nunca, dimensión593.es@gmail.com. O si prefieren pueden seguirnos y escribirnos a través de las redes sociales en Instagram y en Facebook estamos como Dimensión 593, en TikTok como Dimensión 593, no se burlen todavía, nuestro TikTok recién está iniciando, y pueden escucharnos a través de YouTube, a través de nuestra casa madre, que es All Robot Media. Simplemente tienen que poner http://allrobot.live y podrán entrar a la plataforma que nos acoge, que acoge a muchos otros podcasts de este estilo. Pueden ingresar a esta dirección o descargar la aplicación ya sea desde Android o iOS de All Robot. Con eso podemos nosotros estar en contacto con ustedes, saber su opinión, saber qué temas les gustaría que en esta tercera temporada tratemos, o simplemente escribirnos y decirnos si están felices o no lo están de qué dimensión haya. Bueno, para comenzar la noche de hoy vamos a hablar de un tema que ahorita tras camas, yo le decía al Willy, desde niño me he hecho esta pregunta, sinceramente, y creo que muchos de ustedes van a tener algo muy similar, y es que cuando entramos a ciertas construcciones, sobre todo iglesias muy grandes, las puertas de las mismas son extremadamente altas. Así Y es, si ustedes se percatan que en la parte de arriba también hay pistillos, hay seguros, hay llaves para cerrar en la parte totalmente superior de las puertas. Y yo de niño siempre preguntaba, ¿qué está eso ahí? ¿Quién alcanza a cerrar ese tipo de puertas? ¿Para qué las puertas son tan altas? Con el Willy decíamos en son de broma, cuando éramos niños, respondíamos a esa pregunta, es porque por ahí entra el Altísimo, ¿verdad? El Altísimo entraba por esa puerta, nadie más. De religión católica entenderán esta broma, porque hay una simbología del famoso Altísimo Sacramento, y todo el mundo decía, bueno, es tan grande porque por ahí entra el Altísimo. Pero siempre tuve esa duda. Claro, pero eso es interesante porque nos lleva a un tema que ha sido discutido, debatido, tiene sus puntos sumamente sólidos, la teoría tiene puntos sumamente sólidos, pero otros
que también nos dejan muchas más dudas que respuestas, ¿no es cierto? Bueno, históricamente, como lo decíamos, esto es una conspiración. Queremos creer que es una teoría de conspiración, pero Suena mucho. porque se basa en esto, en la arquitectura. Y es que estas monumentales construcciones, según una cierta nueva conspiración, porque tiene muy poco tiempo, esto recién empieza a sonar por el 2006, más o menos, Sí, en es adelante. la existencia de Tartaria. Es Tartaria, entiéndase, no como la tierra de los tártaros, la parte geográfica del Asia, sino Tartaria como una civilización que según esta teoría existió hace no más, bueno, en una de sus, Una de sus teorías, sí. de sus teorías, ¿no? Porque ya hay varias hipótesis sobre el tema, pero en una de la más conocida, esta civilización existió hace no más de 200 años, es decir, los abuelitos de los abuelitos la conocían. Y es una civilización, ni siquiera tanto civilización, hablamos, Willy, de ya un imperio. De un imperio, sí. O sea, está regado entre el planeta. Es válida la aclaración, no estamos hablando de los tártaros, justamente, que se puede confundir justamente con este tema. No hablamos del imperio mongol, sí, justamente, que fue también otro gran imperio. Estamos hablando de Tartaria, justamente, que fue una increíble civilización que la han incluso conectado con la Atlántida, sí, por el tema de, número uno, la talla de sus seres, sí. Segundo, por sus avances tecnológicos sumamente increíbles. Pero ahí es donde un poco las fechas no cuadran, es decir, en ese sentido hay mucha discrepancia con lo que sucedió en esa época. Una de las teorías, como tú bien dijiste, hace 200 años, nada más. Sí, suena bastante, pero no lo es. No, es ahorita. Después de hace 200 años, deberíamos tener un registro, ¿sí?, histórico muy preciso de que fue Tartaria. Pero ese es justamente el gran misterio. No existe el registro. Porque se supone que con la desaparición de Tartaria viene, y ahí viene el punto de por qué esto se considera una conspiración, viene un gran reseteo, un reseteo mundial, en el cual una élite decide que, así, simplemente decide que nadie debe recordar Tartaria. Y todos los registros históricos de esta gran civilización desaparecen. Ubiquémosles reseteo de tal forma que el ser humano comienza en un punto donde Tartaria no existía, la parte de historia donde Tartaria existe desaparece y el ser humano continúa su historia a partir de que Tartaria sigue sin existir. Entonces, exactamente, no hay registro de eso. A ver, ubiquémosles un poco a nuestros queridos seguidores. ¿Dónde estaba Tartaria? Tartaria, según las investigaciones, según los escasos registros históricos que se tienen, ocupaba gran parte de Europa, parte de Asia, y con la tecnología avanzada que tuvieron, también se asentaron en muchas partes de lo que ahora conocemos como Estados Unidos, es decir, Norteamérica, México y muchas partes de Suramérica. Exactamente, entonces era un imperio sumamente grande, ¿sí? Y además era un imperio que tenía unos avances tecnológicos sorprendentes. Ellos ya manejaban, por poner un ejemplo, el tema genético, ¿sí? Según las investigaciones, según lo que se ha sabido, manejaban el tema genético. Habíamos dicho al principio que se les vinculaba con el tema de los atlantes por la talla, ¿no? La talla de los seres. Que se habla de gigantes. Que en Tartaria, la gente que habitaba Tartaria eran gigantes, ¿no? No estamos hablando de gigantes del tamaño de una montaña, o Muchas veces cuando hablamos de gigantes pensamos en seres descomunales, ¿no? Exactamente. Gigantes de aproximadamente 3, 4 metros, 3,5 metros de altura, es decir, 2 veces el tamaño promedio que tiene la población. Sí. Y de una corpulencia bastante grande que les permitía, justamente, y por eso comenzábamos hablando de las puertas de las iglesias, abrir estas puertas gigantes de las construcciones que ellos habían realizado.
Aparte de la talla de sus habitantes, también viene lo que decía William, el tema de la tecnología. Sí. Una de las bases donde se asienta el tema de que Tartaria existió son fotografías, registros fotográficos, registros en video bastante antiguos, donde podemos ver dispositivos tecnológicos que a la fecha de hoy no existen. Por Así es. ejemplo, hay un video de una mamá que sale de una casa con una maleta, la cual abre y la convierte en un coche, tanto para compras como para llevar al bebé, una simple mochila. Y se lo ve eléctrico. Además, se ve que en el video no es un cochecito común y corriente. O sea, No, es un primero coche su eléctrico. diseño, el diseño futurista, diseño que de hecho Así es. no tenemos ahora. Y Que no segundo, se existe. lo ve eléctrico. Y yo recuerdo el video de una moto, se ve una moto normal, pero tiene dos dispositivos laterales. Cuando la persona llega a una parte donde hay agua, despliega los dispositivos laterales y se hace una moto anfibia, cosa que no tenemos hoy en día. Ahí viene una pregunta que yo me hacía hace no mucho tiempo en un programa de estos de cable donde subastan y compran cosas. Llegaba una persona con 3 coches completamente anfibios. Dos eran descapotables y el otro era un jeep. Y hablaban de esta tecnología como algo muy particular y decían, es que mira estos coches, y esta persona probaba el auto, entraba, bueno, estamos hablando de un auto pequeño, máximo entraban creo que 2, 3 personas, ingresaba a un lago, hacía un cambio de un switch y el auto empezaba a funcionar como una lancha. Correcto. Cuando yo leía esta parte que tú dices, yo me preguntaba, decía, ¿y esos no serán quizás restos de esa tecnología? Porque actualmente no he visto ninguna casa comercial desarrollando un carro. Al contrario, con todas las lluvias que están habiendo actualmente en el mundo, los carros están quedando parados en los ríos, en las inundaciones, y nadie habla de un coche acuático. ¿Será acaso esos vestigios de lo que estamos hablando de Tartaria? ¿Coches, tecnología que quedaron ahí en el olvido? El tema de los rezagos me parece interesante porque hablábamos hace un momento del tema genético, y a mí las cosas que he leído sobre Tartaria y lo que ellos lograron hacer con manipulación genética me suena muchísimo al libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Recordemos que en el libro de Aldous Huxley tenemos una generación, gente, tenemos seres que son sumamente avanzados y que ellos ya no conciben por métodos naturales y que ellos han diseñado, hay que remarcar la palabra diseñado, a los demás seres que trabajan para ellos en este planeta. Entonces, tenemos gente que hace labores manuales y que fueron diseñados genéticamente para desarrollar labores manuales. Y me parece que un poco la teoría de Tartaria va por ese lado. Estos gigantes, estos seres que gobernaban Tartaria, diseñaron, y no es la primera vez que se menciona este tipo de teoría, a los seres humanos. Seres más pequeños que no necesitaban ocupar tanto espacio y que podían desempeñar otro tipo de tareas para ellos. Pero justamente viene lo que tú mencionabas de este reseteo y suena mucho a la teoría de que ellos fueron víctimas de su propio invento. Es decir, en algún punto los seres que ellos habían diseñado para que trabajen para ellos fueron quienes finalmente tomaron el control. Esa es una de las teorías por las cuales se habla del reseteo, de esta inundación que se habla, ¿no? Claro que hay dos teorías divididas. Exacto, porque hay también dicen que fue por el diluvio universal, exacto, y otro fue por una invasión de lodo, ¿sí? Que justamente fue la que acabó justamente con los... Está también esta teoría de que lo que tú acabas de decir, la creación o quienes servían a esta raza de gigantes, quieren acabar con ellos y empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay una parte también donde las personas que creen mucho en esta conspiración, ustedes sabrán que la Primera Guerra Mundial históricamente comienza con el disparo a un duque, ¿cierto? Sí. Donde empieza un conflicto bélico y la cosa llega a gran escala.
Julio de En este caso, 1914, julio de 1914 para ser exactos. Y la teoría de la conspiración es que justamente esta Primera Guerra Mundial inicia, pero para justamente acabar para con Tartaria. acabar con los vestigios que quedaban de esta, Así es. de esta Justamente civilización a eso avanzada. voy. Mucha gente dice, ok, por un problema personal que hubo, Ujú. con el disparo, ¿no es cierto? Con la muerte Así de es. esta persona, que inicie toda una guerra mundial. En estos conspiranoicos, justamente quienes creen en Tartaria dicen que no es un justificativo para llegar a un nivel de una guerra tan grande como fue la Primera Guerra Mundial. Ujú. Y la Primera Guerra Mundial se dio, como dice William, para terminar con todo, para eliminar cualquier tipo de vestigio. Y fue Ujú. justo cuando todos los aliados fueron a combatir a Europa, a este Ujú. imperio. Ahora, también recordemos, como les decía hace un momento, que existen estos vestigios y Ujú. dicen que en este momento de eliminar, en este momento de arrasar, de quitar el reseteo, como lo estamos llamando Ujú. nosotros, Exactamente. no fue perfecto. Hay No. todavía cierta información sobre la tecnología que ellos manejaban. Y uno a mí me llamó mucho la atención porque dicen que uno de sus manuscritos, uno de estas eh, eh, manuales de tecnología, si así lo queremos llamar, que tenían en Tartaria, llegó a manos de Nikola Tesla. Y es Exacto. justamente la manera en la que él logra saber cómo manipular la energía eléctrica Eléctrica. simplemente con torres inalámbricas. Y Así él es. crea sus primeras bobinas y él crea, basándose justamente en los documentos de Tartaria, todos Ujú. sus inventos y todo lo que él llegó a hacer con la energía eléctrica, porque Ujú. en Tartaria la energía eléctrica no tenía costo, no era una infraestructura y Ujú. se transmitía a través de antenas hacia todo el imperio. Y eso es justamente Ujú. lo que también Tesla andaba buscando. En este tema de energía eléctrica, una de las cosas que me llama mucho la atención es que ellos afirman que la mayoría de iglesias grandes, monumentales que hay alrededor del mundo, no eran necesariamente iglesias, No eran eran iglesias. construcciones de Ujú. Tartaria, y las cruces que nosotros vemos en la parte superior de todas estas iglesias y las torres que ellos tienen, Así eran es. torres de transmisión eléctrica. Y las cruces Ujú. eran justamente las antenas encargadas de recibir la electricidad. Cuando llegó el gran reseteo, eh, lo que hicieron fue quitar las antenas, ¿no es cierto? Exacto. Poner la forma de la Ujú. cruz y darle un significado totalmente distinto, y decir que fueron Exacto. construidos por el tema de la religiosidad y cambiar toda esta idea. Correcto, y con lo además tenías el control, ¿no? Recordemos que las religiones en general, aquí no hablamos mal de ninguna ni bien de ninguna, pero en tal caso sabemos que las religiones han servido justamente son aparatos de control, ¿no es cierto? Pero hay algo más interesante, como tú bien dices, no eran iglesias. ¿No? Estas grandes edificaciones en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial no caen. Es muy interesante porque se conservan. Es Ujú. decir, bombardeos en las grandes ciudades, sí, caen muchísimas edificaciones, pero por ejemplo, las grandes basílicas no caen. Simplemente se reconstruyen, se renuevan y siguen siendo como el remanente de esta civilización. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención, igual, a mí me ha impactado mucho el tema esto de la genética y los avances Ujú. médicos que ellos tenían. Nosotros trabajamos, la gran mayoría de las personas, la medicina alópata, es decir, la medicina que la podríamos denominar tradicional. Sin embargo, se habla mucho de que el pueblo de Tartaria, ellos trabajaban una medicina totalmente alternativa. Ujú. Para mí personalmente tenemos ahí otro rezago de esa civilización en la medicina homeopática o en las medicinas alternativas. Primero, Claro, tenemos el tema de los cristales. Ellos exacto. afirman que justamente se trabajaba mucho la medicina a través de cristales y que era una medicina mucho más integral, que no consideraba al ser humano por partes, ¿no? ¿Qué es lo que hace la medicina Cristales alópata? y De la cabeza, vibración. pastillita para la Cristales cabeza. y vibración. Recuerda eso, porque esa Exactamente. parte es sumamente interesante. Ya les voy a explicar Sí. por qué.
pero eran Así es. cristales y vibración lo que se utilizaba en la medicina que ellos decían. Luz y energía. ¿Qué es lo que decían? Los grandes vitrales de las, bueno, entre comillas, iglesias, eran las que proporcionaban estas refracciones de luz que eran curativas. Entonces no eran simplemente temas decorativos, ¿no? Como los conocemos nosotros ahora. La misma Basílica del Voto Nacional tiene en su nave principal este vitral de colores, que bueno, quienes han podido visitar, yo al menos la última vez que fui andaba un poco roto, pero justamente esta de las grandes basílicas que tenemos alrededor del mundo, que se supone que eran justamente creaciones para que estos grandes gigantes puedan ingresar, como tú bien decías al principio, eran justamente lugares de sanación, eran realmente hospitales, ¿sí? Y ahí Para viene el ellos. tema de la vibración, porque recuerden que, querramos o no, en las torres existían campanarios y las Ajá. campanas tenían un significado completamente distinto. ¿Y por qué les decía que presten atención a eso? Porque esa es la segunda pregunta que cualquiera de nosotros nos hemos hecho. Al ver campanas en las grandes basílicas, al ver las campanas en las grandes iglesias, vemos campanas que entendemos cómo pudieron llegar a ese nivel de altura, pero hay campanas tan grandes que nadie entiende y que ni siquiera funcionan. No hay la fuerza para poder tocarlas. Dicen, no, Tocarlas, claro. antes sonaban. ¿Antes cuándo? ¿Por qué Sí. están ahí si ya no se las tocan? ¿Cuándo las pusieron? ¿Cómo las pusieron? Y ahí viene también una de las justificaciones de la existencia de Tartaria, ¿no? Estas grandes Correcto. campanas que eran usadas, como dice William, junto a los vitrales para la vibración y el juego de la luz y los cristales para la sanación. Y en este punto hay la teoría que dice que si tú te paras bajo cada una de estas iglesias y ves sobre su puerta de la nave principal, el vitral que está sobre la puerta indica qué tipo de curación se llevaba Sí, adentro. Porque exactamente, por hay los distintas colores. formas de vitrales. Hay vitrales en forma de copo de nieve, hay vitrales en forma de flor, hay Así vitrales es. en formas de tréboles. Entonces, dependiendo de la forma de cada uno, se sabía qué era lo que estaban haciendo dentro. Y la parte genética, ¿no te parece a ti? A ver, a mí personalmente me parece y me resuena mucho cuando vi los videos, estos videos que han permanecido de esta civilización. Se pueden ver a estos gigantes, pero cuando tú los ves, a mí me recuerdan mucho, bueno, como tú sabes, uno de mis temas de interés es los deportes de combate. Me gusta mucho la lucha libre, el tema ¿cómo es la MMA? Y había un luchador muy famoso que se le consideraba la octava maravilla del mundo, ¿no? André the Giant. Ajá, André el Gigante, de origen francés, que murió hace un par de décadas. Pero cuando yo veo los videos de los gigantes de Tartaria, me recuerdan muchísimo a la fisionomía de André el Gigante. Mucho en el tema de la forma del rostro, lo grande del cuerpo. Recordemos que André el Gigante medía 2 metros 24, 25 centímetros más o menos, ¿no? Entonces para nosotros, para la gente promedio, él era realmente un gigante. No ha habido todavía un luchador que llegue al alcance, al tamaño, ¿no? A la altura que tenía este luchador. Y además que tenía unas características físicas sumamente interesantes. Hay historias que cuentan los demás luchadores que él que era capaz de beberse en una noche 70 cervezas y estar sobrio. Entonces, evidentemente era otro tipo de genética. Claro. Entonces, a mí me suena muchísimo que en nuestro mundo todavía tenemos rezagos de este tipo de genética, ¿no? Rasgos genéticos todavía en el ADN de los Homo sapiens, digamos, ¿no? De quienes somos nosotros todavía y que permanecen todavía en este mundo. Bueno, pero Willy, hay que recordar que en las ciertas excavaciones que se han hecho arqueológicas, se han encontrado rastros y huesos de seres humanos extremadamente altos. Claro que sí. O sea, Claro hay que sí. restos fósiles de gigantes Así es. que han sido encontrados y que están siendo actualmente estudiados en muchas universidades.
Entonces, Sí, los de Rumanía, por ejemplo. Aquí muy cerca, Sí. recordamos de la mayoría de mencionados que nosotros nos encontramos en Ecuador, y acá muy cerca, en el Amazonas, existen tumbas y féretros que no hemos podido investigar porque están en lugares muy inhóspitos, no se puede llegar fácilmente. Y son féretros que miden 5 metros de altura, porque además están de pie. Y tú los puedes fotografiar, los puedes ver de distancia, no se ha podido investigar eso in situ, vuelvo y repito, por lo difícil del acceso. Pero ¿qué puede ser un féretro de ese tamaño en medio del Amazonas? ¿Y por qué voy al tema del Amazonas? Porque un tema que esperamos en algún momento tratar muy a fondo aquí en Dimensiones, la famosa Cueva de los Tallos, una cueva llena de un misticismo y de muchas cosas y muchas preguntas e inquietudes que está aquí en Ecuador. Y una de esas es que dentro de esa cueva se encontró una biblioteca tallada en cobre, que demostraba que la gente o la gente que habitó esa cueva o que transitaba por esa cueva era una gente muy grande, muy grande. Sí. Volvemos a lo mismo de personas gigantes, seres que medían muchísimos metros de alto y que ellos sí dejaron constancia de su existencia. Entonces, el tema genético, como tú dices, de los gigantes, no solamente Tartaria lo demuestra, sino también existen pruebas alrededor del mundo y en nuestro país de seres humanos de gran altura. El otro lugar donde tenemos vestigios de eso es Loja, ¿no? Tenemos en Gonzamaná. El padre Carlos Vaca, justamente en los años 60, encontró ya huesos de lo que corresponderían a un ser que mediría más de 3 metros. Y él los tuvo consigo hasta la fecha de su muerte. Me parece que ahora están en algún museo. Pero esa es justamente la prueba de huesos muy similares a los que, como te decía en un momento, se encontraron en Rumanía, que por prueba de carbono 14 demuestran que, bueno, ellos sí tienen una antigüedad de más o menos del 3500 AC, ¿no? Entonces, evidentemente, tal vez Tartaria no sea el único pueblo que tuvo gigantes, pero que evidentemente por todos los remanentes que tenemos como, en temas de arquitectura, en temas de genética hasta el día de hoy, sí se podría hablar de que quienes eran los líderes de este pueblo eran realmente gente de una talla sumamente grande. Bueno, y en el tema de tecnología, vamos, hay muchas teorías. Hay quienes dicen que las calles de Tartaria estaban cubiertas de oro, siendo oro uno de los metales de mayor conducción, y eso lo tenían así no por lujo, sino porque eso les permitía tener vehículos que podían levitar, simplemente por sistemas éticos. Hablan acerca, William hace un ratito nos hablaba de esta moto acuática. Hay una foto muy famosa que se la dejaremos en nuestro Instagram para que ustedes puedan ver algunas de las cosas que les estamos hablando, de una sola rueda, que se la ve probar, que tiene uso y que tampoco ya actualmente no tiene mayor uso. Hay locomotoras, hay trenes que ya están simplemente botados en cementerios de máquinas, muchísimo, con un avance tecnológico, con una, ¿cómo podemos decirlo? Con una estética futurista que nosotros solo lo veríamos en películas porque no consideramos que tengamos esos avances aún. Entonces, Tartaria muestra todos estos avances y es este sueño, al igual que la Atlántida, de pensar que en algún momento los seres humanos tuvimos una evolución en tecnología muy, muy grande y pues nada, por varias razones, en especial la conspiración puntual de Tartaria habla que es una élite de personas que deciden eliminar a esto para que nosotros pues sigamos pagando por energía eléctrica, sigamos pensando que la medicina es química, sigamos pensando que no podemos llegar a un nivel de tecnología que nos permita manejar o comprender nuestra vida de una manera diferente. Pues decía el Willy, y esta gran civilización tuvo dos teorías de final. La una, hace 200 años, como lo que les hemos explicado, la guerra. Y la otra es una teoría, bueno, hay tres. La otra dice que Tartaria no existió hace 200 años, sino existió hace miles de años. Mucho más antigua. Sí, mucho más antigua. Y fue borrada por el gran diluvio. El diluvio universal fue lo que terminó con Tartaria.
Y la otra teoría dice que efectivamente hace 200 años hubo una lluvia de lodo que enterró la gran Ujú. mayoría de edificaciones construidas por Tartaria, formando así una capa sobre ellas. Y esta teoría dice que muchas montañas, colinas que vemos Ujú. en la geografía actual son edificaciones de esta civilización cubiertas por el lodo. Tanto Sí. llega a calar esta teoría que afirma que las grandes edificaciones que nosotros hemos hablado, como las Están. basílicas, las catedrales, Ujú. todos estos edificios, son solo la parte superior de Superior, los mismos, correcto. Ujú. porque la edificación es muchísimo más grande hacia abajo, pero con esta Así lluvia es. de lodo terminó cubierta. Y lo que decidieron Ujú. fue construir encima de esta lluvia de lodo para dejar esas edificaciones simplemente Ujú. ahí. Eh, yo creo que cabe mucho decir, es muy interesante esta parte. Ujú. Históricamente, Tartaria viene siendo la cúspide de la civilización rusa. Y hay quienes Ujú. afirman que justamente se eliminó todo esto para no darle esa fuerza a Rusia, que en algún momento ya había tenido un imperio a nivel global. Simplemente lo borraron y le dijeron, no, Rusia, tú solamente estás allá, acá existen otros imperios y otros Ujú. poderes. Con eso eliminaron cualquier vestigio de toda esta civilización. Y para darle más elementos y que nuestros queridos seguidores puedan seguir reflexionando sobre este tema, hay quienes afirman también que en las grandes ciudades que conocemos ahora, muchas grandes ciudades cuando iniciaban, también fueron destruidas por el fuego, fueron víctimas de grandes incendios. Y que estos grandes incendios no eran temas fortuitos, sino que más bien eran parte de esta eliminación, ¿no? Parte de esta erradicación que hubo justamente de Tartaria. Ciudades como Chicago, por ejemplo, hablaban mucho Ujú. del tema de Chicago, de San Francisco, que vivieron voraces incendios, pero que era justamente para eliminar lo que quedaba de esta civilización. Pero aún hay una teoría mucho más osada. Hay una teoría que a mí me llamó muchísimo la atención y a veces las teorías más osadas son los que tal vez podrían ser las que más se apeguen a la realidad, no sé, o a la verdad. Hay una teoría que dice, esta civilización tartaria avanzó muchísimo justamente con su desarrollo, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Tecnológico, científico, médico, Cultural, todo. y ellos, cultural, y además eran una civilización de paz. No se afirma, no se ha hablado de que ellos sean una civilización guerrera, No eran sino que más bien conquistadores. mucho de sus avances hacía que de manera pacífica Ujú. tuvieran la expansión que tuvieron, llegar a no solo uno, sino varios continentes. Recordemos que los grandes imperios han sido muy cercanos en territorio, pero nunca se ha hablado de una civilización o de un imperio, digamos, que pase de un continente a otro. Eso ha sido mucho más difícil, ¿no es cierto? Y siempre han habido temas de libertad, de rebeliones y ese tipo de cosas. Pero lo que vemos es que también hay otra teoría. Esta civilización muy pacífica, muy avanzada, creó también a nosotros, es la teoría, ¿no? Que creó al Homo sapiens, a nosotros como seres, para que les sirvamos a ellos. Pero ellos fueron víctimas de una invasión. Y la invasión fue de los grises, ¿sí? Quienes nos escuchan saben justamente de que existen, y yo personalmente sí creo realmente que existen muchas diferentes razas de seres que no son de este mundo, no son de este planeta, y Ujú. que la raza de los grises, que sí se conoce por ser invasora y por justamente oponerse a otro tipo de civilizaciones, atacó a los gigantes, atacó a quienes eran los líderes del pueblo tartario, y que para que no se destruyera totalmente todo lo que ellos habían creado, generado, hicieron que los seres que ellos habían desarrollado, que somos nosotros, se escondieran, escaparan de esta invasión y de esta guerra, y que ellos sean los que continúen con la vida en este planeta. Realmente sí me parece una teoría como para un
muy buen libreto de Hollywood, pero realmente sí me parece interesante. O sea, me parece que yo realmente pienso que sería demasiado arrogante del ser humano pensar que estamos solos en esto. Bueno, recordemos Imposible. el prólogo de Alien, ¿no? Los famosos Así es. aliens. Ahí Exactamente. te lo dejo. Recordemos que Prometeo, ¿no? son seres muy altos, y Así etcétera, es. etcétera, y ahí está todo Los ingenieros, los famosos los ingenieros. ingenieros. Exactamente. Los ingenieros, sí. Como siempre les Entonces, decimos en Dimensión, nosotros solamente les venimos a dar un abreboca. Esta es la información sobre Tartaria. Para hablar así de es. esto podríamos tomarnos toda la noche, pero la idea es estar una vez más con ustedes y acompañarlos y dejarles esta duda para que ustedes lean, investiguen y tengan un tema más para pelear durante la cena de Navidad. Pueden comenzar esto Sí. diciendo, ¿sabían que existía una civilización mucho más avanzada? Y nos cuentan, recuerden Ajá. siempre escribirnos, qué les responde su tía en plena cena de Navidad al decirles a ustedes que simplemente esto es un reseteo. De mi parte, darle una vez más la bienvenida a Willy. Willy, bienvenido a Dimensión. Esta de ahora en adelante es tu casa. Prometerles a todos ustedes que vamos a traer temas cada vez más interesantes. Les repetimos una vez más, escríbanos, cuéntenos, contáctenos, síganos y díganos qué temas les gustaría que nosotros podamos ir topando en cada uno de los nuevos capítulos de Dimensión 593. Por ahora, de mi parte les mando un fuerte abrazo. De mi parte, pues agradecerte por permitirme ser parte de este proyecto que me parece interesantísimo. Son temas que la gente no los discute todo el tiempo, pero sabes que hay una cosa interesante. La gente debe discutir estos temas porque eso te lleva a ser mucho más reflexivo y no aceptar simplemente todo lo que viene. Tenemos demasiados distractores ya en este mundo, ¿sí? Pero lo interesante es que tú, quienes nos ves, nos sigues y nos escuchas, seas mucho más reflexivo y no aceptes tranquilamente todo lo que viene, ¿sí? Y además, Kike, creo que vas a crear unos pocos conflictos ahí en la cena de Navidad. Que todo sea paz, realmente, que todo siempre sea por la paz. Y por mi parte les agradezco, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por escuchar. Como siempre les digo, vayan en el momento que vayan a dormir, salgan, miren al cielo, busquen luces extrañas, tómenle foto, envíennoslas, vayan a su cuarto, Okay. pónganse seguro, revisen el closet, hagan las paces con el monstruo que vive debajo de su cama y piensen si en Tartaria habían smartphones. Les vaya muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.